Voy a empezar hoy por lo que cerré ayer y diciéndolo muy brevemente y superficialmente porque creo que no hay que estancarse en esas disputas y en esos asuntos que son muy de los políticos y que finalmente no ayudan a solucionar los problemas de la gran mayoría de ciudadanos. Aunque sí forman parte de la coyuntura y de la realidad nacional, por supuesto, y son esos eventos, espectáculos, shows que a los cuales los ecuatorianos casi que estamos acostumbrados, ¿no? Esto pasaba hace décadas atrás, cuando incluso el Congreso, la Asamblea, no solo era espacio y escenario de intercambio de insultos o de acusaciones o cosas por el estilo, sino que ahí lo que intercambiaban eran golpes, ¿no? Ustedes recordarán lo que pasó por allá. Yo me río ahora porque finalmente ya pasó. En ese momento, seguramente, y sobre todo los que tuvieron que soportar los puñetazos y las patadas, no les habrá parecido muy gracioso, ¿no? Si uno se pone a revisar bien la historia también, digamos, ¿quién podría sentirse orgulloso de un congreso como el que tenía el país décadas o años atrás? Hoy probablemente esa situación ha cambiado, ya no se llegan a esos extremos en donde se lanzan ceniceros de vidrio en la cabeza, como bien lo señala don Marco Delgado. Alguno de esos ceniceros impactó sobre la frente, la ceja de Alberto Dajic. Pero hoy la Asamblea o el Parlamento tampoco es que deja de dar los mismos espectáculos y de dar que hablar por temas que en realidad, y yo sí quiero ser enfático en eso, probablemente muchos de ustedes no van a compartir conmigo, así es la vida, no podemos estar de acuerdo todo el tiempo siempre. Respeto absolutamente la opinión de todos y cada uno de ustedes, voy a pedirles lo mismo, que respeten mi opinión aunque no la compartan. Pero con ese tipo de espectáculos y de shows que sin necesidad de llegar a la espectacularidad del cenicerazo, de la patada o del puñete, del insulto, de la agresión, de la borrachera, todas estas cosas que yo les acabo de mencionar ocurrían al calor incluso de la circulación de bebidas espirituosas, como bien las llamaba en alguna oportunidad que tuve la suerte de conversar con el querido amigo Edison Miño, que fue además testigo de muchos de estos acontecimientos, comunicador, también cronista parlamentario, hombre que conoce mucho de la historia de lo que sucedía en el Congreso de ese entonces. Entonces, había la circulación de licor, pasaban las tazas de café y no contenían precisamente solo café, sino que les echaban unas cuantas gotitas de lo que el buen Edison decía, bebidas espirituosas, ¿no? Quizás hoy la realidad es un poco distinta, pero tampoco se aleja tanto a aquel congreso, ¿no? Y a propósito de lo sucedido hace 2 días en la Comisión de Fiscalización, hoy tenemos una asamblea y un parlamento que se ha estancado a discutir las consecuencias de aquel acontecimiento. A pesar de que, y yo sí quiero dejar sentado eso, puede habernos gustado, ¿no? A mí, por ejemplo, me parece que no era una estrategia de lo más brillante el recibir en Comisión General al señor Aliaga para enfrentarlo a la fiscal, considerando que ha habido una serie de insinuaciones incluso de orden personal. No me parecía que era lo más adecuado, cuando además no estaban tratando los asuntos relacionados con las investigaciones en las que está involucrado el señor Aliaga, sino que, y yo quiero nuevamente repetir aquello porque estoy convencido de eso, los asambleístas de la Comisión de Fiscalización perdieron la brillante oportunidad de acceder a más información para saber qué es lo que está haciendo la Fiscalía sobre el caso Encuentro y el caso León de Troya y el caso del poder policial, que involucra a altísimos generales de la policía que estarían
supuestamente involucrados y relacionados con el crimen organizado, un tema realmente increíble, impresionante, que la alta cúpula de la policía de este país esté metida en temas tan delicados como el narcotráfico, por ejemplo, o al servicio de el crimen organizado, que es lo que se debería investigar y lo que se está, entiendo, investigando. Yo no sé cuánto ha avanzado sobre estos temas la señora fiscal, y creo que se perdió una gran oportunidad para saber cuánto efectivamente ha avanzado. Pero incluso si es que le recibían finalmente al señor Aliaga, ni la señora Aguirre ni ningún otro de los miembros de la Comisión de Fiscalización estaban cometiendo ningún acto ilegal. Y ahora, claro, porque como en este país lo que manda es la coyuntura, y la coyuntura en este país es una corriente de un río que se creció en época de invierno. Entonces la coyuntura en este país nos va arrastrando absolutamente a todos, tanto que hoy que hay un montón de temas para conversar, yo estoy hablando sobre esto, ¿no? Y no me puedo escapar de esa coyuntura, voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Pero como la coyuntura les arrastra, y como en este país lo que mandan son los grandes titulares de los grandes medios, lo que se necesita en este momento y lo que se quiere imponer a través de esos titulares, del relato y de la coyuntura, es que la Asamblea tiene que sancionar a Pamela Aguirre. La pregunta es, ¿cómo la van a sancionar? ¿Cómo quieren sancionar si no incumplió con ningún tipo de disposición legal? Les repito, puede ser incluso... No les va a gustar lo que voy a decir. Puede ser inadecuado. Podría haber sido innecesario, inadecuado, poco útil, inútil, provocador, lo que ustedes quieran. El sentar a Aliaga a hablar desde una sesión de Zoom, enfrentarlo con la fiscal. Pero ilegal no era. Y no sé cómo van a tratar de presionar o de estirar al máximo lo que dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa para pretender siquiera pensar en una sanción en contra de Pamela Aguirre. No lo sé. Lo que sí quiero dejar sentado es que a mí me pareció una estrategia, una pésima estrategia, una muy mala estrategia pretender sentar al señor al frente con la fiscal, tomando en cuenta los antecedentes, incluso de índole personal, que se han empezado a ventilar en las redes sociales. Cuando, insisto, habría sido el espacio ideal para saber y para preguntarle a la señora Salazar por qué en el caso Encuentro no hay una sola persona o exfuncionario del gobierno de Lasso que esté presa. ¿Por qué no hay un solo policía de alto rango investigado que esté preso? ¿Por qué para algunos casos la señora Salazar imprime un tipo de velocidad y para otros ni siquiera le da el ánimo de empezar a mover, a hacer diligencias, a actuar con más prolijidad? ¿Por qué es tan selectiva para unos casos y por qué para otros no? Simplemente decide no hacer nada. Creo que era una gran oportunidad para cuestionarle a la fiscal desde el ámbito de la fiscalización, que es lo que les corresponde a los legisladores, hacerlo. Y me da la impresión de que, sinceramente, ahí perdieron la oportunidad y perdieron tiempo. Y ahora le están haciendo perder tiempo al país y, por supuesto, también a la Asamblea, estancándose y deteniéndose a hablar sobre ese tema. Y se van a quedar ahí. Porque sobre Pamela Aguirre ayer fue la Asamblea, los medios de comunicación y hoy volverán. Yo estoy hablando sobre eso, ya voy a salir rapidito de ese tema, y seguirán. Y por supuesto, ayer que pasaron tantas cosas, por ejemplo, yo a esta Asamblea, y les recomiendo que revisen un artículo publicado en el Medio Argentino, página 12. Sobre el alcance que tendrían los acuerdos
suscritos por el Ecuador durante los gobiernos de Guillermo Lasso y Daniel Noboa con los Estados Unidos. Hay un interesantísimo artículo publicado, como les digo, en este medio argentino, Página 12, que aborda todo lo relacionado con los acuerdos en materia de seguridad, cómo se cocinó la SOFA entre Estados Unidos y Ecuador. SOFA por las siglas en inglés, Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas. Así se denomina el famoso SOFA. El objetivo central de estos dispositivos es regular los términos bajo los cuales operan las tropas norteamericanas, así como los contratistas y subcontratistas del Departamento de Defensa, en aquellos países en donde tienen algún tipo de presencia con o sin bases permanentes. Uno de esos, el Ecuador. Estamos cediendo soberanía de una forma escandalosa. Estamos volviendo nuevamente a la época de las colonias, convirtiéndonos en eso, en una colonia en el patio trasero de los Estados Unidos. Y sobre esto, en la Asamblea nadie dice nada. Y sobre esto no he visto tampoco periodistas cuestionando a los 137 asambleístas o a los asambleístas de la Comisión de Relaciones Internacionales y de Asuntos de Soberanía y Seguridad, para que inviten a la canciller, al ministro de Defensa, a la ministra del Interior, en fin, a cualquiera de los funcionarios encargados sobre suscribir estos asuntos, para que lleguen a la Asamblea y empiecen a rendir cuentas sobre esto. No, hay que hablar sobre el impasse de la Comisión de Fiscalización y, por supuesto, en contra de todo el mundo, hay que defender a como dé lugar a la señora fiscal, porque si de algo ha servido el error que cometieron hace 2 días, es para que la señora fiscal tenga tanta plataforma como que ayer concede entrevistas a CNN, y para que se victimice, y para que toda la clase política de este país, que ha estado ubicada siempre en el espectro del anti, nuevamente sea defensora a ultranza de una funcionaria a la que le queda 1 año al frente del cargo, y que no va a poder perpetuarse en el cargo, y que va a tener que, cuando termine, simplemente retirarse y el país tratar de superar estos 6 años en los que la justicia ha sido permanentemente utilizada como una herramienta de persecución. Porque habría que preguntarse también, a la par que se imprimía un tipo de velocidad para determinados casos, y donde la fiscal se ha convertido casi en una heroína para un sector muy pequeño de la sociedad, que es el que organiza marchas y apoyos y esto, ¿por qué no le cuestionan, por ejemplo, el hecho de no tener a un gran capo de los cárteles del narcotráfico que operan en el país tras las rejas? No, pero no estamos discutiendo sobre estos temas tan importantes. Tanto ha cedido soberanía el país, y los asambleístas están hablando de cualquier otra cosa. De cualquier otra cosa, excepto de estos asuntos que nos deberían involucrar absolutamente a todos, además, y deberíamos estar conversando y discutiendo todos sobre este tema. Yo les recomiendo que vayan y busquen en la web de Página 12 este artículo publicado por Miguel Ruiz Acosta, de cómo se cocinó el acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas para la operación de militares y contratistas de el Departamento de Estado de los Estados Unidos en el Ecuador. Y de esto a ningún asambleísta le he escuchado hablar. Sobre esto en la asamblea no están debatiendo ni están conversando. No pasa nada. Ayer, por cierto, hablando de temas de seguridad, y ya vamos a profundizar también sobre las consecuencias, mientras el presidente está cantando valses y pasillos en Italia, acá el tema de la muerte, de la violencia, de los secuestros, del sicariato no para, y no para mientras además hay autoridades que tratan de convencernos de una realidad que no existe. Circuló una noticia que después fue desmentida por el Ministerio de Educación, de que las estructuras de escuelas del milenio que no están siendo ocupadas pasarían a convertirse en cuarteles intermedios.
Finalmente, el Ministerio de Educación desmintió esto que fue publicado por el medio Primicias ayer, que alertaba justamente del cambio de uso que se le iba a dar a infraestructura en primera instancia destinada para la educación, para convertirse ahora en cuarteles intermedios de la policía. El gobierno de Daniel Noboa vuelve a desempolvar la antigua idea de los cuarteles intermedios como una estrategia para enfrentar la inseguridad del Guayas. Según conoció Primicias de fuentes gubernamentales de este 14 de mayo, la propuesta es reutilizar las instalaciones de las llamadas escuelas del milenio fuera de uso, construidas en el gobierno de Rafael Correa para levantar cuarteles policiales. Sin embargo, la tarde de este mismo martes, el Ministerio de Educación publicó un comunicado en el que asegura que la información carece de veracidad y es imprecisa. Agrega que no existen escuelas del milenio abandonadas en Guayas y que actualmente construyen 3 nuevas unidades de este tipo para beneficiar a 7,000 estudiantes. Aunque asegura que existe un nuevo modelo de gestión para potenciar unidades policiales y construir cuarteles intermedios en otras infraestructuras no usadas, sin precisar cuáles. Acá hay 2 cosas. Primero, la imprecisión con la que actúan los medios de comunicación en este país, que se les ocurre decir que hay escuelas del milenio construidas en la época de Correa que están abandonadas. O sea, la idea que dejan primero es: Correa construyó escuelas del milenio que no se utilizan. De entrada, falso. El propio Ministerio de Educación de Noboa dice que no existen tales escuelas abandonadas. Pero lo otro es que sí nos queda esa duda y esa sensación de que mientras hay un país en el que miles, más de 60,000 estudiantes, niñas, niños, jóvenes, se vean quedando por fuera del sistema educativo, acá a alguien, porque seguramente o en el medio de comunicación o algún funcionario le dijo a algún periodista de ese medio la idea, porque no sé de dónde habrá salido tampoco, pero yo quiero insistir a partir de esta imprecisión que comete Primicias, de que a alguien seguramente se le habrá ocurrido utilizar infraestructuras que podían servir para centros educativos y convertirlos en cuarteles. Y eso, en definitiva, es a donde nos han llevado, a donde nos han trasladado como país. Que sí, por supuesto, como dicen en todos los estudios de opinión, en todas las encuestas que están circulando, vamos a analizar también el tema de las encuestas más adelante con uno de nuestros invitados, que hay un desplome del señor Noboa de 20 puntos, una cosa increíble, en cuestión de 6 meses que él lleva en funciones, se ha desplomado 20 puntos. Hay que hacer muy malas cosas, ¿no?, para lograr ese tipo de descalabros en cuestión de imagen y credibilidad. Pero en esas mismas encuestas sigue siendo el asunto de la inseguridad, digamos, el primero, el prioritario, el que sigue generando más preocupación, más inquietud en la población. Y claro, con esa lógica entonces, seguramente los brillantes estrategas que diseñaron el Plan Fénix, ese Plan Fénix que está muy bien guardado y cuidado y del que nada conocemos de su contenido, sino solamente la ministra Palencia y el presidente Noboa, deben pensar que la mejor estrategia es construir más cuarteles, más cárceles, tener más policías, más militares, más armas, y no pensarán seguramente que brindar educación y oportunidades para las juventudes, para los niños, para las nuevas generaciones, pueda ser también una estrategia súper eficiente y óptima para combatir todos los males que nos han dejado estos 3 últimos gobiernos, ¿no?, que es además de absoluto y total abandono de el sistema público en general, y hablemos específicamente de lo que ocurre en materia de educación. Entonces seguramente les resultará, incluso hasta con la mentalidad de tiburones de estos empresarios que nos han venido gobernando durante los últimos años, más rentable, por supuesto, construir cárceles o construir cuarteles y sostener esas cárceles y los cuarteles que construir escuelas y que dar educación. Así de simple, ¿no? Y ya que hablamos de materia de seguridad, quería compartirles con ustedes unos datos que han recogido varios medios de comunicación y varios colegas periodistas de lo sucedido en el país durante las últimas 24 horas, en donde en Montecristi, provincia de Manabí, un cantón tan lindo, tan querido,
que seguramente muchos de los colegas periodistas que cubrieron durante la etapa de la Constituyente guardarán recuerdos, sabrán que era un cantón bastante tranquilo, donde la gente además es muy acogedora, muy linda. Bueno, ayer esa tranquilidad y esa paz que había hace años atrás en Montecristi, pues ya no hay, ¿no? Y 8 personas fueron víctimas de un ataque armado en Montecristi. Estos son acontecimientos y eventos violentos que ocurrieron en las últimas 24 horas en este país. Sumen 8 víctimas en un ataque armado en Montecristi, Manabí. 4 personas asesinadas por sicarios en el barrio Centenario de Manta, en Manabí. Asesinan a un dirigente en la cooperativa 16 de octubre en Durán. Hoy por hoy, la ciudad más violenta, no del Ecuador, no de la región, no del continente. Durán es la ciudad más violenta del mundo. Tiene una media de 144 asesinatos por cada 100.000 habitantes, muy por encima de ciudades como ustedes vieron el otro día, las compartimos acá, mexicanas como Colima y alguna otra que se me escapa el nombre en este momento. Otro asesinato en Durán. Y finalmente asesinaron a un médico que estaba recién graduado y que estaba cumpliendo su año de rural en el cantón Empalme, en, me parece, una comunidad llamada La Guayas, y quien fue víctima de un intento de secuestro, y por intentar secuestrarlo, finalmente los criminales terminaron acabando con su vida. Esto pasó ayer. Y yo les decía, esto pasa en el país mientras el presidente, por supuesto, sigue todavía de viaje por Europa cantando valses, ¿no? Y dando discursos a ratos que suenan un poco destemplados. Pero también estas noticias que han ocurrido en el país durante las últimas 24 horas contrastan con tesis y con relatos que no se apegan a la verdad y que son reproducidos por los medios de comunicación a partir de declaraciones que brindan funcionarios públicos y que deberían estar apegadas absolutamente a la verdad, porque ellos, a diferencia de ustedes, de nosotros, manejan información de primera mano y tienen la posibilidad de contar con los datos oficiales que les entrega la policía y la fiscalía. Entonces, en esta semana circuló una declaración de la señora Mónica Palencia, ministra del Interior, de que su gobierno ha logrado en el mismo periodo con respecto del gobierno anterior disminuir en 99% la violencia. Es decir, para la señora, no, esto lo dijo Palencia. La abordaron medios de comunicación en el aeropuerto de Guayaquil y la señora dijo que el gobierno de Noboa, en los 6 meses que lleva al frente del gobierno y en comparación con el mismo periodo del año anterior del gobierno de Lasso, han disminuido en 99% los asesinatos y la violencia. Es decir, la señora Palencia pretende convencernos, a ustedes y a mí, de que el Ecuador actualmente es Dinamarca, el país más feliz del mundo, más tranquilo, y es una isla de paz. Que el Ecuador mágicamente se convirtió en eso, en una isla de paz. ¿Y dónde queda? ¿Y dónde queda todo el relato que les acabo de hacer de los acontecimientos violentos de las últimas 24 horas? Yo no estoy refiriéndome a lo que pasó el lunes, sino solo ayer. O a lo que pasó el fin de semana, o los fines de semana anteriores, que también habían sido extremadamente violentos. ...99% de reducción de violencia, según la señora Palencia. El medio digital Lupa Media, que se encarga de hacer periodismo de verificación, en sus redes sociales
hizo el trabajo de justamente verificar si es que esta declaración de la ministra Palencia en algo se acerca a la verdad. Y no es así. La declaración de la ministra Palencia no solo que es falsa, me va a perdonar la señora Palencia, pero su declaración no solo que es falsa, sino que es además irresponsable. No se puede jugar con datos y con información relacionada con la seguridad y los altos niveles de violencia que vive el país, con ese nivel de ligereza y con ese nivel de irresponsabilidad. Y es irresponsable con los ciudadanos, ¿no? No es irresponsable porque le hacen quedar a ella, que es secretaria de Estado, ministra, como una mentirosa. Es irresponsable porque le está mintiendo a la gente. Y porque la gente puede creer que, maravillosamente y mágicamente, el gobierno de Noboa con su plan Fénix, súper eficiente, plan Fénix, de la noche a la mañana acabó con los fitos, acabó con los noreros, acabó con los lobos, con los colompicos y acabó con todos estos delincuentes y grupos criminales que han sometido al miedo a este país. 99% dice, preguntándose el portal Lupa Media, por ningún lado. De diciembre del 2023 a abril del 2024, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes se redujo de 4.14 a 2.82, es decir, un 37.8%. Durante el gobierno de Lasso, de junio a octubre del 2021, hubo un incremento del 15.5%. Por ningún lado se puede llegar a una disminución del 99%. O sea, la señora Palencia convirtió al Ecuador y el señor Noboa convirtieron al Ecuador en Disney, ¿no? En cuanto a los robos, 6 tipos diferentes reportados por Fiscalía. En el periodo de Noboa la disminución fue del 20% y en el de Lasso se incrementó un 17% en el mismo rango de tiempo señalado antes. También consideramos, dice, las muertes de mujeres en contexto de violencia entre diciembre del 2023 a abril del 2024. Hubo una disminución de este tipo de delito en un 22%. En cambio, entre junio y octubre del 2021, este se incrementó en un 14%. Es decir, no hay por dónde, ¿no? No se puede llegar a esa cifra de la supuesta reducción del 99% en materia de violencia. Yo solamente quiero hacer, para cerrar nada más el comentario, porque ya está con nosotros acá el alcalde de Quito, un llamado a las autoridades, simplemente a que sean más responsables. Ya ni siquiera les voy a pedir o a solicitar que sean eficientes, porque está claro que no pueden, con el tema de la seguridad no pueden, pero por lo menos sean responsables y no le mientan al país cuando dan información de este tipo, ¿no? Simplemente eso.